Muy buenos días, estimados amigos y seguidores de la página de promotores de la liberación migrante. En estos momentos estamos ubicados en la Embajada de México, en la zona 10 de la ciudad capital de Guatemala, acompañando a los familiares y amigos de Juanita Alonso, de San Mateo, Ixtatango, Huehuetenango. Este caso es muy importante dar a conocer a los familiares y amigos de promotores de la liberación migrante. Y como pueden observar, vienen los compañeros familiares de Juanita. Entonces vamos a ingresar a dejar la carta de pie en la Embajada de México para darle seguimiento al caso de Juanita. ¿Cuántas horas hicieron desde San Mateo para acá para estar? Como 12 horas. Que pueden observar algunos familiares de Juanita Alonso y con sus pancartas exigiendo la libertad de Juanita, que está presa en México. Recorrieron en un tiempo 12 horas. Cabe mencionar también que los familiares y otras organizaciones civiles se sumaron a la lucha exigiendo la libertad de Juanita Alonso. Podemos observar que más de 5.135 firmas se logró recolectar para que se pueda obtener la libertad inmediata de Juana. Entonces, y asimismo son 43 organizaciones que se han sumado a esta lucha. Si bien es cierto, derecho existe a veces, pero la justicia es la que hace falta acá a nivel del país y obviamente a nivel mundial. Y se sabe perfectamente de que también tenemos lo que son tratados internacionales o convenios, ¿verdad?, aceptados y ratificados por Guatemala. Esperamos de que en su momento pues, también se pongan en práctica y que tanto acá el país vecino que es México como nuestro país que es Guatemala, ¿verdad?, puedan de alguna forma tratar este asunto de buena manera y de alguna manera pues darle inmediatamente, ¿verdad?, o otorgarle inmediatamente la libertad a Juana Santizo Alonso, que es lo que venimos nosotros a corroborar en estas circunstancias. Hoy se está entregando, ¿verdad?, a un expediente completo, ¿verdad?, de todas las firmas que de alguna manera pues se hicieron acá en la Embajada de México.
En su momento igualmente también a estas horas se está entregando igualmente otro paquete allá en México, directamente donde se tiene, ¿verdad?, la protección por el espacio donde está Juana. Igual en la ciudad de Washington, que lo mismo, ¿verdad?, la misma circunstancia. Entonces esperamos que en su momento le puedan apoyar. Buenos días. Buenos días. Y era que nosotros venimos a extenderles, ¿verdad?, nuestra inquietud en relación al caso de una de nuestras paisanas que tienen nuestra vida, ¿verdad?, en un país vecino, ¿verdad?, que usted dignamente representa, y queremos ver la posibilidad en su momento de que puedan aceptar, ¿verdad?, la petición del pueblo exigiendo inmediatamente la liberación de la paisana, toda vez de que se ha hecho, ¿verdad?, de forma notoria la situación de su aprehensión, que fue un proceso indebido. Según nosotros tenemos, ¿verdad?, conocimiento de los casos, no podemos culpar, ¿verdad?, a la autoridad de México, pero lo que queremos nosotros es determinar si se llevó a cabo un debido proceso, si se utilizaron todos los recursos necesarios, ¿verdad?, para determinar el caso de ella. Todo lo que queremos en este caso es una respuesta favorable y positiva de nuestra petición, ya que todo esto se hizo público. Tenemos aproximadamente 5.165 personas que respaldan esta petición, 43 organizaciones también, ¿verdad?, de forma internacional. Entonces esperaríamos de que, no sé si usted de alguna forma pues tiene de alguna manera, ¿verdad?, voz u voto en este sentido para poder aceptar o conceder nuestra petición. Y ¿También igualmente se nos van a el atender aquí documento. afuera o entramos o...? Yo soy encargado de seguridad aquí de la embajada, ya notifiqué de su presencia acá. En un momento más viene uno de los funcionarios para poder atenderlos, para poder recibirles lo que ustedes necesitan, y él ya les va a notificar cuál es el procedimiento. Entonces lo que quiero pedirles es un poquito de tiempo, si los van a atender, nada más que me den un poco de tiempo para que llegue el funcionario encargado de eso. Entonces en un momentito más los atenderemos. ¿Cuánto tiempo más o menos? Toda vez de que nosotros igualmente venimos desde lejos, ¿verdad?, sufriendo todo lo que es el viaje, ¿verdad?, la distancia No va a ser mucho tiempo. Por el momento Por les vamos a dar unas botellitas con agua y todo para que puedan esperar. No va a ser arriba de 10 minutos. favor, muchísimas ¿Esperamos aquí afuera? Sí, ¿O por podemos favor. ingresar a alguna sala de espera? Vamos a esperar aquí, por favor, y en un momento más Vamos a estar, esperamos que nos con atiendan. mucho gusto. Bueno, Muchas gracias, muy amable. muchas gracias. Como pudieron observar, el encargado de seguridad de la embajada nos atendió amablemente para explicarle el motivo de nuestra presencia acá en la embajada de México. Sí, pueden observar Lo dejan libre a Juan Alonso Santísimo. Ya demasiado tiempo, 7 años, injustamente, sin derechos. Entonces ese no es justo. Entonces la que pedimos ahorita al embajador mexicano y también al gobierno guatemalteco, pues que se haga justicia, porque lo aprenden al inocente y dejan libertad a los delincuentes. Entonces lo que queremos ahora es libertad a Juanita, lo más pronto que pueda. ¿Cuándo salió Juanita de su pueblo? ¿Qué fecha salió exactamente? Esa es una historia, pero toda la historia está plasmado en la carta que lo vamos a entregar ahorita. De memorias, pues detalladamente no se puede. Entonces, tenemos una carta base y es la que va a hablar solito. Además de Juanita, ¿tiene otros hermanos, hermanas que viven en San Mateo o están en Estados Unidos? Muchos, pero mayormente guatemaltecos son los que muchos están sufriendo igual que Juanita. Gracias. Entonces, acá anda viaje ahorita es parte de familiar. Atas tocando vinja antic, todos ya que atender bien juntan papeles, surjan entregar tic-tabín, porque hay su tiempo y hija en familia, Ana, esta es Juana, está yo el preso, pero más atenderé.
Entonces, con esto si hay que atender viaja allí México y viaja allí Guatemala, dos hachas de Juana, y primero dos chumbis, porque hay su tiempo, cocinan, no ya chajito, se deben de escaso y Juana, porque hay inocente, es mala fulis, es oscamacan, es yolte, es alta tratar, es marcha, es tumcha, es rebin, pero hay puntos con esto, libertad y Juana, Para Prensa Comunitaria, como organización, ¿qué solicitan al Estado de México tras la detención ilegal y arbitraria de Juana, quien en su inocencia fue detenida por no defenderse y particularmente por no dominar el idioma español? Solicitamos al gobierno mexicano que tome en cuenta el proceso de que Juana no tuvo acceso a interpretación y se le obligó a declarar en un idioma que ella no dominaba en el momento. Pues que no se repita tampoco el caso, porque llevan más de 7 años de estar repitiendo y sin una resolución específica. Entonces estamos solicitando eso al gobierno, que la liberen inmediatamente, porque ella no tiene pruebas en su contra de que haya sido culpable por el delito del cual se le acusa. Entonces que se tome en cuenta la justicia lingüística, en este caso que se le dé el proceso en idioma chu, que es el idioma que ella domina, con el acompañamiento de algún intérprete en su momento, y que también se agilice el proceso tomando en cuenta que en este momento hay 5.135 firmas de personas individuales que reconocieron el caso a nivel mundial, y 43 organizaciones internacionales también que están apoyando, y en este momento se está entregando la carta también en Washington DC y en la Ciudad de México. Entonces el gobierno mexicano no puede decir que no tuvo conocimiento de este caso cuando se está convocando a nivel internacional para que se escuche la voz del pueblo chu, y aquí hay mujeres también representando el grupo de Salvatore Ixtetán, está el comité de emergencia, que son los que se encargaron de coordinar la recaudación de firmas en el municipio, están las mujeres de discotecas y otras mujeres que vienen de diferentes departamentos específicamente acompañando este caso, porque en materia de migración siempre se violentan nuestros derechos, basándonos en el idioma, que siempre en México se les procede en un idioma que no dominan, lo hacen normalmente en español, cuando es sabido que en Guatemala se hablan más de 20 idiomas mayas con sus variantes. Entonces hay una gran cantidad de idiomas y el gobierno mexicano no lo toma en cuenta, ni siquiera en los consulados de Guatemala tampoco hay intérpretes. Entonces hay una gran falla ahí de parte de los gobiernos mexicanos y guatemaltecos. Sabemos que Guatemala, como usted acaba de mencionar, tiene compromisos en este caso, porque una mujer maya chu es guatemalteco, por lo tanto el Estado de cierta medida tiene ciertos compromisos. En este proceso que ha durado 7 años, ¿qué papel ha jugado el Estado de Guatemala? ¿Qué apoyo ha brindado el Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso? Según juntas y comunicación que se ha tenido con la familia, ningún apoyo han recibido del gobierno, ni siquiera para gestionar la visa mexicana para que ellos pudieran viajar en cualquier momento. Sabemos que ellos pueden venir a este país de varias horas y tramitar la visa para la familia no se ha hecho, cuando el gobierno guatemalteco debería estar acompañando este proceso. Sin embargo, ellos no han tenido este acceso, entonces también están violentando el derecho de la familia en este caso, al no facilitarles alguna forma de que ellos se pudieran comunicar con ella. Ella fue detenida, además de ser detenida, sufrió alguna violación de sus derechos, agredida, violentada, particularmente el acceso a un intérprete. Además de eso, ¿qué otras violaciones, qué otros actos denigrantes sufrió Juana Alonso cuando fue detenida por las autoridades mexicanas? En su momento, cuando fue detenida, no tuvo acompañamiento consular, cuando en los acuerdos internacionales, cuando una persona es extranjera, debe tener acompañamiento consular. Sin embargo, ella no tuvo. Muchas gracias. Para Prensa Comunitaria, reporte Francisco. No soy el embajador, yo soy el ministro del embajador, el segundo del embajador. Conocemos porque nosotros venimos lejos y... No se preocupen, nosotros somos el
En este momento está interactuando el ministro de la embajada aquí en la Embajada de México. Está teniendo comunicación con los familiares. Entonces, me gustaría un poco que me platicaran quiénes son. Muy bien, entonces el hermano y nosotros somos los paisanos, ya que usted quedó nombrado para aceptar nuestra petición. Yo me llamo Pascual Pérez Juan, de San Mateo. Nací el 26 de febrero del año 1945 y estoy ahorita en el año 2022. Esa es mi edad. Entonces suplico, mi estimado licenciado, esta pobre criatura es mi vecina y con esta edad que estoy informando, yo no estoy obligando al Estado mexicano. Perdóname una cosa, ¿todos son de la misma población? Sí, San Juan, San Mateo, pero San Mateo ¿qué? Ixtatán, Huehuetenango. En Huehuetenango, departamento fronterizo con México. Ah, bueno, Huehuetenango yo creo que tiene más similitud con México que luego hasta acá, ¿no? Son más, todo el mundo son familia ahí. Sí, exactamente. De hecho, nuestro embajador, su bisabuelo, abuelo o bisabuelo es de Huehuetenango. Sí. Entonces, pues, realmente, obviamente nosotros tenemos una simpatía y un cariño tremendo por Guatemala. Es la segunda vez que me toca estar aquí en Guatemala. Vaya. La primera vez fui cónsul de México aquí, ahora soy el ministro de la embajada. Y entiendo que esta vecina de ustedes quisiera saber qué pasó con ella. ¿Cuál es la petición que nos vienen a hacer? Porque veo que es libertad para Juanita. Sí. Ella fue... Mire, mi licenciado, ahora me llamo Abel Escartín, ¿me puede decir Abel? No, licenciado, a ver, aquí le pongo el informador. Verá que en esta oportunidad, pues nosotros en su momento, yo creo que hace aproximadamente 7 años, un poquito más de 7 años, la vecina, compañera y hermana Juana Alonso Santizo quiso en su momento migrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, pues por azares del destino se encontró con este sufrimiento, ¿verdad?, en el país vecino que es México, que prácticamente representa acá en nuestra ciudad. En esta oportunidad nosotros estamos de alguna forma pues solicitando, como usted decía, la liberación de Juanita. Pero antes de solicitar dicha liberación, nosotros queremos de alguna forma algún informe del gobierno mexicano para que nos haga saber, ¿verdad?, el debido proceso que ellos han cursado hasta el momento con el caso, el proceso, ya que son 7 años, permítame. Hasta la presente fecha nosotros de alguna forma las diferentes organizaciones crearon este tipo de situaciones. Hay 5.135 firmas que respaldan, ¿verdad?, la liberación de Juana Alonso Santizo y 43 organizaciones a nivel internacional, no solamente Guatemala. Entonces en este momento lo que nosotros queremos dejarles en este sobre son todos los datos verídicos y auténticos, ¿verdad?, de las personas que respaldan. ¿De dónde está ella también? Ella está ahorita en la ciudad de Reynosa. La ciudad, ¿verdad?, de México, que se representa en este momento. ¿Y ella está detenida por qué autoridad? Por los federales, específicamente. Por la PGR. La fiscalía tiene una acusación. Dígame una cosa, ¿ya las autoridades guatemaltecas tienen conocimiento de esto? Porque normalmente, yo le voy a decir lo que hago yo aquí. Nosotros en Guatemala, si algún mexicano es detenido y sujeto a proceso, el cónsul lo visita para conocer que tenga el debido proceso, que tenga un abogado. Le damos lo que se llama asesoría y asistencia consular. Su compañera, amiga, vecina y familiar de algunos de ustedes quizás, quisiera yo saber si ya su embajada en México o su consulado conoce de su caso, porque de otra manera yo también puedo, con el documento que usted me entregará, hacerlo llegar tanto a la directora general de consulares y de protección a guatemaltecos en el exterior, como al embajador de Guatemala en México,
porque corresponde a ellos esa asistencia por ser guatemalteca. Nosotros tomaremos conocimiento y haremos las consultas pertinentes para saber cuál es el estado y nos pondremos de acuerdo con la autoridad guatemalteca. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente nosotros hacemos eso por los mexicanos acá y la Embajada de Guatemala en México es quien o el consulado en Tamaulipas es quien lo debe de hacer por Juanita. Yo creo que ellos, las consulares aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si ustedes se paran viéndolo de frente, del lado izquierdo hay un edificio pequeñito a la entrada que dice Dirección General de Protección a los guatemaltecos en el exterior. Ellos yo creo que podrían también recibirles para que ellos pregunten en su embajada y en su consulado y ellos quizás tengan la información mucho más fresca que lo que nosotros vamos a hacer las consultas. ¿Me explico? ¿Por qué pasa esto? Porque al ser nacional guatemalteca, no importa en el país en el que estuviera, le corresponde a las autoridades consulares de Guatemala averiguar. Nosotros obviamente les vamos a recibir porque está en México. Entonces, por estar en México vamos a hacer también la consulta, eso se los prometo. Y me gustaría que quizás, no sé, Alejandro es mi mano derecha, que alguno de ustedes intercambiara teléfonos con él para que nos mantuviéramos en contacto, para que cuando sepamos nosotros algo o sus autoridades tengan algo, quizás nos comuniquemos con ustedes. Yo no puedo ofrecerles más allá de averiguar qué está pasando con la situación jurídica de su amiga, vecina y mi compañera. Supongo, como muchas veces pasa, que parte de, como ahora han visto que hay caravanas y luego hay confusión entre las cosas ahí de quién es quién, y yo realmente desconozco, no he escuchado nada del caso. Entonces, ¿para qué les digo cómo está la cosa sin antes haber leído lo que ustedes me manden? ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y sí les recomiendo, por favor, mucho, que vayan con sus autoridades consulares, que son las responsables de por lo menos, de saber, sobre todo si fuera un familiar, por ejemplo. O sea, porque obviamente entiendo el interés de todos aquí como vecinos, amigos y demás, pero siempre es bueno que sea un familiar de Juanita quien haga la petición. No sé si hay alguno. Ahí está el papá Entonces, quizás yo les recomiendo mucho, si ahorita van a ir al ministerio, que ustedes sean los que hagan la petición. A lo mejor usted le explique, porque es el que tiene la labia. Ya me di cuenta. Me disculpe. Dígame. Ya he estado aquí como unos 10 veces en este edificio. Desde el 2016, 2017, 2018. Aquí vine con estos documentos. En su momento. Nunca ha habido. Ojo, aclaro otra vez. Nosotros no les podemos contestar a ustedes. Ajá, pero por lo menos les hago de saber que aquí no pude calificar con una visa humanitaria porque no califiqué para ir a visitar a mi sobrina en Reynosa, Tamaulipas. Pero tuve que llenar los requisitos para obtener esa visa. Es correcto. Y tuve la oportunidad de obtener esa visa. Viajé 2 veces con el propio económicos de la familia. Hicimos una cooperación del tío, el primo, todos los chiquitines que tenemos, para poder viajar a visitar a Juanita. Tuve la oportunidad de visitar 2 veces, pero se nos agotó y fui a sentar enfrente del magistrado en Reynosa, Tamaulipas. Vine también en la capital de Reynosa, ¿cómo se llama? Ciudad Victoria. También fui a presentar todos los documentos, pero nunca nos hicieron nada. Hasta ahorita ya llevamos 7 años sin libertad a Juanita. Ellos no tienen prueba, solo porque ya no se presenta la Policía Federal, Estatal, los policías apresores ya no se presentaron. Ni siquiera el juez Andrés Escamilla hace su trabajo. Entonces, y aquí venimos ahorita, todo lo desconoce el caso. Yo tengo aquí 2 años.
Cuando estuve la primera vez, estuve del 2006 al 2011. Realmente desconozco el caso y como les estoy explicando un poco, insisto, nosotros no podemos contestarles a ustedes porque estamos hablando de un proceso jurídico. No sé cómo esté, o sea, no sé la situación jurídica y legal, si hay o no hay pruebas, todo eso lo desconocemos nosotros. ¿Por qué? Porque no es la información que nos dan a nosotros. A nosotros, aquí yo pido la información de los mexicanos detenidos y veo que aquí tengan un proceso. Tenemos también tenemos un caso donde la persona, ya todos los demás se retractaron y sigue presa. Y estamos luchando exactamente como embajada y como el cónsul está yendo a los procesos y todo eso, porque ya incluso ya no hay pruebas, ya incluso las personas culpables ya están presas, pero al que habían acusado injustamente sigue preso. Entiendo esto, lo pongo como ejemplo de que pasa aquí y allá. Que a ustedes lo que les importa es Juanita, lo entiendo perfecto, pero son sus autoridades consulares las que les tienen que responder a ustedes, no las mexicanas. Nosotros trasladamos esta petición a las autoridades guatemaltecas por ser una persona guatemalteca y ellos la tienen que trasladar a su embajada y consulados en México, que son los que les tienen que informar a ustedes. Por eso les pido que tanto el padre como el tío establezcan el vínculo aquí con consulares para que ellos les entreguen a ver, porque acuérdense que hay una cuestión que es de protección de datos. Yo no le puedo informar a nadie, por ejemplo, yo sé que a Alejandro le gusta el pozole, pero no sé, es información personal. Por poner un ejemplo, yo no le puedo decir a la gente porque él me puede... O sea, la ley lo protege y protege sus datos. En el caso de un proceso legal, hay una protección incluso del proceso para que no haya perjuicio y prejuicio en contra de los inculpados. ¿Y quién tiene derecho a pedir datos de una persona mayor de edad? Si la persona mayor de edad lo autoriza, porque ya es una persona mayor de edad, si la persona mayor lo autoriza, ella dice quién puede recibir la información y normalmente tiene que ser un familiar. Si la persona no autoriza, no hay información que se pueda proporcionar, y menos, por ejemplo, a otro país. Es decir, quienes a ustedes les pueden responder sus dudas son sus autoridades consulares. No es que yo quiera decirles que no se puede, es que no somos la ventanilla adecuada. Está en México, perfecto. Yo voy a mandar lo que ustedes me entreguen a México pidiendo que me digan qué hacemos. Que se dé respuesta a la petición. Y ya nosotros diremos lo más seguro, y se los adelanto, que por tratarse de un proceso jurídico no se puede brindar información, salvo a la autoridad competente, y la autoridad competente es la autoridad consular. ¿Sí me explico? O sea, quiero orientarlos, quiero mandarlos a la ventanilla adecuada. ¿Me permite? Claro. Ya lo hemos hecho, todo lo que nos estás diciendo lo hemos hecho, hasta incluso con el acompañamiento de la ONU, estuvimos ahí. Pero usted no me ha dicho que haya ido con sus autoridades del consulado y de la embajada de Guatemala. Sí. Bueno, las relaciones exteriores ya estuve como 15 veces ahí, frente, con documentos. Bueno, yo lo que le puedo asegurar... En apariencia el gobierno de Guatemala ha acompañado, sin embargo no ha dado el procedimiento que nosotros estamos exigiendo, porque principalmente Juanita fue detenida y estuvieron llamando en el consulado en Tijuana, Baja California, y el cónsul no estaba, entonces ella fue procedida sin el acompañamiento del cónsul y sin el acompañamiento de un intérprete. Ella en ese momento hablaba únicamente idioma Chu, entonces las autoridades no tomaron en cuenta en eso. En ningún momento se le preguntó si
pertenecía a una etnia. Aquí en Guatemala ustedes saben que hay más de 20 idiomas mayas que se hablan y cada uno de los idiomas tienen sus variantes. Sin embargo, en este proceso no fue tomado en cuenta. Entonces ella hizo una declaración que no estaba entendiendo. Entonces las mismas autoridades mexicanas fueron construyendo y al final ella puso su huella o algo que aprobara esa declaración. Entonces se hizo un procedimiento no adecuado. Pero eso yo no, perdónenme que los interrumpa, pero yo no tengo constancia de ello y creo que ustedes tampoco. O sea, yo creo que todos nos estamos basando aquí en lo que creemos que pasó. Yo les recomiendo de verdad, si es posible, se supone el ministerio tiene abogados consultores, es decir, yo lo que les puedo prometer es enviarle este documento escaneado en cuanto lo tenga a la directora general de consulados, que es la responsable de los consulados en México y en todo el mundo, y ella es quien podría darles una respuesta. Si me dicen que lo que yo voy a leer me va a permitir entender el caso desde su perspectiva, pero para que ellos puedan tomar en consideración sus alegatos y sus testimonios, más allá de lo que la autoridad diga, obviamente el consulado tendrá que buscar la asesoría jurídica correspondiente para que se le brinde a Juanita. Yo no puedo prometerles absolutamente nada porque escapa a mi competencia. Si yo fuera el ministro de la Embajada de Guatemala en México, podría comprometerme a algo. Pero siendo el ministro de la Embajada de México en Guatemala, no puedo, para empezar, no tengo facultades en México, porque yo las tengo aquí. Está representando su país aquí, en nuestro país, Por entonces supuesto. como ninguno de nosotros tenemos documentos para viajar y poner nuestra denuncia en donde corresponde, en este momento se está entregando también la carta en Washington y en la Ciudad de México para que el gobierno mexicano no pueda decir que no tuvo conocimiento. Además, la carta estuvo en línea por 2 semanas, entonces tuvo que haber tenido acceso del contenido de este documento. Entonces, en este momento ella está con la Defensoría Pública Penal de México. Entonces, entendemos que no se pueden discutir cuestiones jurídicas aquí porque eso está en proceso, pero lo que nosotros creemos aquí es la demanda social de la población de San Mateo Ixtepán, porque en ningún momento ni la autoridad mexicana ni la guatemalteca se ha sentado para dialogar sobre esta situación. Entonces nos están ignorando. Nosotros todos aquí dominamos, algunos dominamos más el español que otros, entonces aquí traemos todas las voces necesarias para que nos... Usted puede demandarme a mí lo que quiera, pero si yo no soy la autoridad competente, yo soy representante del Poder Ejecutivo, no del Legislativo ni del Judicial, ¿me explico? Y menos del de México. Entonces, yo lo único que, cuando usted me entregue su demanda, yo lo que voy a hacer es trasladarla a México. Señor ministro, precisamente lo que nosotros necesitamos de la parte directamente del país vecino que usted representa en esta oportunidad. Si bien es cierto, en esta oportunidad usted no sea la persona idónea, ¿verdad?, en relación a nuestra manifestación, pero queremos también de alguna forma el apoyo incondicional de parte de ustedes o el ministerio que usted representa, ¿verdad?, en el país mexicano. Entendemos prácticamente que sobre hipótesis y presunciones no se validan circunstancias, sin embargo estamos presentes con los familiares de la compañera, hermana o paisana Juanita, quienes de alguna manera también han hecho eco, como dicen ustedes, en los diferentes puntos. Sin embargo no ha sido posible, ¿verdad?, la atención en relación a su petición, por lo que en esta oportunidad, aparte de dejarle a ustedes, ¿verdad?, la demanda social, como dice la compañera, ¿verdad?, del pueblo de San Mateo Ixtepán, Huehuetenango, también desearíamos que usted de alguna forma socialice esta información con las autoridades competentes mexicanas, igualmente guatemaltecas, con las que usted Nosotros, por ejemplo, tenemos la ventaja de que yo lo mando a un área en México que lo trasladará de manera expedita a la autoridad mexicana, que puede hacer la consulta para saber cuál es la situación y ponerse en contacto, porque eso es lo que normalmente corresponde
con el consulado que esté a cargo. Yo sé que que ustedes tienen consulado en Tamaulipas, no en Tijuana. Tijuana está del otro lado del país. Dentro de En ese 2014 tiempo, no había en Monterrey, estaba en Baja California, Tijuana. Ahora ya hay uno en Monterrey y creo que tienen ahorita una persona trabajando en Tamaulipas. Yo creo que sí, por eso les digo, sé que Monterrey está a cargo de una oficina en Tamaulipas. Entonces eso ya da la cercanía para que la persona pueda interactuar con su familiar. Yo creo que por eso la ventanilla adecuada hoy día es el ministerio. Yo la voy a trasladar, yo socializaré para entender, para empezar leeré y trataré de entender qué pasó. Obviamente no soy abogado y obviamente tampoco pertenezco al Poder Judicial, por lo tanto pues, carezco de información y de competencia. Sin embargo, mi compromiso es trasladaré a México su petición y también se lo haré saber a las autoridades consulares guatemaltecas. Eso es lo que queremos. Para decirles que llevan ustedes 7 años, más de 7 años. casi 8 años pidiendo el apoyo para este caso. Yo eso para que, y si me dejan ahí un número de teléfono de un familiar, de ser posible el padre, para que le llamen, para decirle a la persona que les llame. ¿Por qué? Porque entre nosotros también nos ayudamos, o sea, entre nosotros me refiero a Guatemala y México, lo hacemos en muchas cosas. Y en lo consular, cuando ellos se enteran de un caso nuestro, nos avisan. De hecho, hay una obligación en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en donde cuando aquí se detiene, por ejemplo, un mexicano, hay la obligación de avisarle a su consulado. El problema es cuando la persona se niega a recibir la asistencia o orientación consular. También pasa. A veces pasa. Pero hay casos donde no quieren contactar a la familia. Y ahí ya, cuando la persona, si es mayor de edad, firma eso, no hay manera de cambiar la decisión de la persona. A menos que la persona reflexione más adelante y diga, no, sí, siempre sí quiero. Cuando su cónsul se acerca, en este caso tendría que ser el cónsul de Guatemala, le pregunta si desea, siendo mayor de edad, que se informe a algún familiar. Muchas veces dicen que no, otras veces dicen que sí y se hace el contacto. Por eso les digo, yo desconozco el caso, me daré a la tarea de leerlo, eso se los prometo, y de transmitirlo tanto a México, diciendo que hoy tuvimos una manifestación. ¿Cuántos son más o menos? 27. De 27 personas, en la cual tú me vas a hacer favor ahorita de Sin embargo, estos 27 personas son solo representantes. Claro, yo sé. Yo entiendo que ya hay 5.135 firmas de 43 instancias. Solo para aclarar, como usted está diciendo que no ha leído el documento, estuvo en línea por 2 semanas, entonces... Eso no, el que lo pongan en línea no me obliga ni a leerlo ni a saber qué existe. Le vamos a explicar un poco, resumiendo el contenido. Aquí lo que exigimos es que la autoridad mexicana nos responda en un aproximado de 10 días. Y estamos solicitando de la misma manera que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, nos vamos a presentar en Quetzaltenango. En el consulado de allá. Exactamente, para dialogar. Entonces, estos son los representantes que fueron elegidos por el pueblo, pero para ese día va a haber una movilización mucho más grande, entonces esperamos que las autoridades competentes que usted menciona lleguen a recibir a la delegación en Quetzaltenango. Eso no va a pasar porque no tenemos competencia en otro país. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos aquí, y aquí está la carta en español y en chu. Este es el contenido de la carta, se traduce el español me sirve bien. Y solo para que se dé cuenta que a ella se le procedió, si solo le dejáramos esta carta, estaríamos haciendo lo mismo que se le hizo a ella cuando se le interrogó en un idioma que no comprendía. Entonces nosotros estamos siendo respetuosos, trayéndole la traducción que hay en español para que nos reciba el documento que
que fue firmado, así trae el contenido de las firmas y que nos sirven de recibido esta constancia, porque también hemos estado en varias ocasiones hablando con en oficialidad de partes. las firmas del 17. Pero bueno, yo creo que ¿esto viene aquí adentro? Sí, Ah, ok, vale. es lo Lo mismo. de afuera, esto, viene acá adentro. Adentro, con las firmas. Y este paquete se va a quedar en Relaciones Exteriores. Es la que se entregó anteriormente. Ah, ok, entonces esto me la puedo quedar. Solo les hagamos de saber que esto no se hizo caso en aquel momento. A ver, entonces aquí está de recibida, para que lo vean. Pero como les comento, insisto, es como si ustedes quieren ir a entregar una exigencia a la Embajada de Estados Unidos o a la compañía de luz para reclamar algo del gas. Tenemos que usar los canales adecuados. De otro modo, una exigencia de algo que no es mi competencia es improcedente, desde todo el punto de vista jurídico, legal y demás. Yo me comprometo como ser humano a transmitir esto a sus autoridades correspondientes, competentes en la materia, y a mis autoridades para hacérselo saber. Solamente de conocimiento, porque nosotros no podemos intervenir. La facultad es totalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, yo por eso les digo, con quienes ustedes deberían dialogar, sobre todo a su tío, Bien, en este momento el ministro de la embajada está terminando de dar algunas posibles respuestas y declaraciones sobre el caso de Juana Alonso, y los representantes familiares de Juanita Alonso también han emitido sus opiniones, han manifestado todo lo relacionado al caso de Juana Alonso. Saliendo de aquí, de la Embajada de México en Guatemala, nos dirigimos a las instalaciones de Relaciones Exteriores. Entonces están tratando de interactuarse, de manifestar todo el sentimiento y toda la lucha que se ha dado en relación a la compañera Juanita Alonso. En este momento le están haciendo entrega de una copia de todas las firmas de todas las personas y asociaciones civiles que firmaron el documento, la carta. Están dejando una copia al ministro de la Embajada de México en Guatemala. Y asimismo está firmando la copia de dicho documento. México, además de ser población en un país de origen, destino, también es expulsor de migrantes. O sea, nosotros tenemos migraciones grandísimas en los Estados Unidos y compartimos también mucho de la problemática que ahorita nos plantean, porque el caso de ustedes... Y como ustedes pudieron escuchar que el ministro de
la embajada indica que él no tiene la competencia para proceder con el caso de Juana. Sin embargo, él indicaba que va a remitir una copia a la embajada de Guatemala en México, y así indicó en estos momentos. Siempre que le costó trabajo sacar la visa. Las visas humanitarias no existen. No existe una ley, en nuestra ley no existe una visa que se llame humanitaria. Ya estando en México, cuando alguien llega en territorio nacional, pide asilo o refugio, se le da una condición migratoria que es diferente a la visa. La visa es el papelito que nos permite llegar a México o al aeropuerto, pero no es el que nos permite estar ahí. Eso es una condición migratoria, y ahí se puede dar por motivos humanitarios, pero es solo en México, no se da afuera. Por eso le digo, muchas veces hay confusión en los términos y en los documentos y en los procedimientos. Para ir a México se tiene que cumplir con requisitos siempre. La ley nos lo impone a nosotros. Y aún con visa, hay muchas veces que las autoridades migratorias deciden que la persona no es apta para ingreso. A veces porque, no sé si, pero hay veces que llegan un poquito pasados de copas, entonces la autoridad migratoria, aunque traiga visa, no le da el acceso. Y eso pasa en todos los países. Hay muchas situaciones por las cuales puede ocurrir. Sin embargo, yo les insisto, cuando una persona cumple con sus requisitos y obtiene su visa, eso le permite llegar al control migratorio e ingresar a México, si la autoridad migratoria lo autoriza. No obstante, lo que ustedes necesitan, insisto, es establecer el contacto con la embajadora Wulfo, que es la directora de consulares, o con su embajador en México, o con su cónsul. Tamaulipas ya tiene, ¿verdad? Y eso sería mucho mejor. O sea, que el cónsul que está en Tamaulipas ya ha estado viendo mucho el tema con los migrantes que han sido víctimas de la delincuencia organizada y cosas así. Ese cónsul podría tener más rápido acceso a su sobrino. Señor ministro, disculpe, yo creo que usted ya lo dijo todo. El sistema burocrático precisamente es lo que nos obstaculiza a nosotros llegar a nuestra embajada que está ubicada allá en el país. Usted ya prácticamente nos ha impuesto, ahorita diríamos nosotros, o nos ha propuesto ese sistema que nos impide, ¿verdad?, llegar hasta allá en el país vecino. Por eso nosotros lo estamos visitando acá directamente, para que usted haga saber las solicitudes allá por el contacto. Me preocupa un poco que sean exigencias más que peticiones, porque yo no le exijo a nadie en su casa, sino pido por favor. Lo que pasa es que ya estamos un poquito cansados. Imagínense, ya hace demasiado años, tiempo. señor ministro. Entonces, perdónanos, pero nosotros sí ya venimos con ese carácter. ¿Por qué? Insistiendo. Entonces, pensamos que al poner color nos va a hacer caso, pero también usted entiéndenos que ya demasiado tiempo. Lo entiendo perfecto. Incluso dudo que se hayan agotado. No, déjame ver. Económico. Ah, claro, para eso ellos, por recurso supuesto. económico. No, bueno, por algo migramos. Ajá. Exactamente, precisamente por la misma necesidad. Eso yo lo entiendo perfecto. Entonces, yo lo que les pido es, déjenme entender esto. Háganos algo. Y yo voy a transmitirlo sin lugar a dudas. Voy a hablar incluso con la persona responsable para ver que a lo mejor ya hay algo, pero yo no lo sé. Entonces, y que les informen a ustedes, que les llamen. La última petición es que ahorita ya 3 años sin visitar a Juanita, porque la visa está vencida. Entonces, pero como usted dice que no hay cómo, tengo que llenar todos los requisitos. Así pero es. Si no llego a llenar requisitos, me pide una cantidad en el banco y no las tengo.
Entonces, pero hay opciones, ¿sabes? Ajá, entonces, ¿cómo podemos visitar ahora a Juanita desde hace 3 años? No lo podemos ver, Cumpliendo no hay cómo. requisitos. Entonces, y ahora, llenar todos los requisitos, sí, pero buscar económicamente cómo se puede. Hay varias opciones. Dentro de la página, cuando usted saca su cita para visa, no solamente es una la opción, hay varias opciones. Hay varios documentos que se pueden presentar. Y yo estoy seguro que al menos alguna de las opciones es viable para alguno de ustedes. Por ejemplo, para el joven que veo que es estudiado medio abogado, supongo. Ya ves, uno lo lee. Entonces, a lo mejor el señor es quien puede incluso también ver o hablar con el abogado que quizás ella, estoy casi seguro que tiene un abogado. Si me dicen que está con la defensoría, es como aquí. Aquí también cuando una persona no tiene los recursos, el Estado, a través de la defensoría, les da un abogado para que verifiquen el debido proceso. Ustedes me hablan de burocracia y de procesos que ya se les agotaron. Honestamente no sé, no les puedo decir qué pasó, no puedo responderles, no conozco el tema. Y mira, hace un rato me decían, les recibimos y ya, y les dije, no, espérenme, yo voy. Porque yo ya fui cónsul aquí, he sido, o sea, tengo parientes migrantes, etcétera. Entonces conozco el tema y entiendo el sentimiento. O sea, no saber de una persona, de un familiar, de una amiga, de una vecina o parte de una comunidad. Yo sé que las comunidades mayas son muy unidas y tienen sus propias, incluso normatividades, ¿no? O sea, sus propias leyes. He visto en algunos pueblos de Guatemala, en los años que he vivido aquí, reuniones de los consejos del pueblo y yo respeto mucho eso. Lamento no hablar maya y menos tú, pero bueno, a lo que yo me comprometo es a tratar de ayudar. No puedo hacer mucho más porque, insisto, no estoy en ese poder, en el poder judicial. Eso o sea, es un poder diferente. Nosotros trasladamos y sí voy a buscar el canal para que ustedes tengan un canal directo con alguien del ministerio de ustedes, porque ellos también nos ayudan hacia nosotros. O sea, tenemos canal. A veces los procesos judiciales, como les platicaba de este paisano mío, que lleva preso, ¿cuántos años lleva? 10 años. 10 años, y ya llevan como 5, pero el procedimiento con la pandemia, con todo lo que quieras y mandes, no ha avanzado. 10 años, preso injustificadamente. Incluso se le encontró culpable con fabricación de pruebas. La jueza ya está en la cárcel. O sea, todo se descubrió. Y aún así, 4 años sin que pueda salir. Y a veces me dice la gente, perdón, pero es todo un proceso. Chica, pero imagínate si tú fueras el familiar o el que está en la cárcel. No, pues sí, y todo el mundo nos explica y nos dice, y yo entiendo esa desesperación, porque la verdad es que nosotros llevamos 10 años, ese caso sí lo conozco porque desde que estuve aquí antes y ahora que regresé seguía. Imagínense mi sorpresa, cuando yo me fui hace 9 años y sabía que era inocente, a un hijo se le murió, o sea, y esas cosas, por eso les digo, entiendo muy bien y quiero expresarles con esto mi solidaridad. Voy a hacer lo que esté en mis manos y voy a tratar de que avance el tema. Es lo único que les puedo ofrecer, que les informen adecuadamente. Echen la mano, por favor. Por supuesto. Y si en un momento dado vemos que hay una necesidad imperiosa de viaje por un tema de salud o lo que sea, si contamos con las pruebas de un médico y demás, también se puede, hay cosas que sí se pueden. Por eso les digo, revisa, tú que eres el orientador vocacional aquí en la parte jurídica, revisen las condiciones y muchas veces
propiedades, con tierritas, con cosas así, se demuestra el arraigo y se salva la parte de la solvencia económica. ¿Me explico? O sea, siempre hay como sí se puede. La cosa es, busquémoslo. O sea, yo no estoy del otro lado de la mesa, porque siento a veces como que ya, y lo entiendo por los años, por el tiempo, por la condición de ser una etnia, de ser mujer y de muchas cosas, que crean que estamos del otro lado de la mesa. Yo no estoy del otro lado de la mesa. Yo me voy a sentar junto a ustedes. Voy a tratar de ayudar en la medida de mis posibilidades y de mis competencias. Pero sí ayúdenme a ayudarlo. Pongan la solicitud o exigencia, porque a sus autoridades ustedes sí les pueden exigir, porque ustedes pagan impuestos. A mí no, porque yo soy de otro país y además no estoy allá. Pero ustedes sí le pueden exigir a sus autoridades, y eso yo creo que siempre funciona mejor cuando uno pide bonito. Pero como dices tú, ya es mucho tiempo, como dice usted, ya es mucho tiempo. Yo creo que ahorita vamos a abrir un nuevo episodio, digámoslo así. Denme esa oportunidad. Déjenme conocer, déjenme transmitir, y yo les mando informar que ya se hizo y a dónde se mandó. ¿Les parece bien? Y yo les agradezco la paciencia y para traer su comentario, su nombre y su cargo, por favor. Yo soy Abel Estortil, ministro de la Embajada de México en Guatemala. Mi estimado, sabemos que Juana es una migrante maya, mujer, y por supuesto también que pertenece a una comunidad fronteriza y rural. Ella desde el 2014 fue detenida en México, lleva 7 años. Sus familiares no han podido viajar, conocerla y conocer su caso. ¿Qué han viajado? Han viajado por sus propios medios. Entendemos que usted no le faculta emitir una opinión porque no conoce el caso. Sin embargo, ella fue detenida en su país. Eso le agrega una obligación a responder a esta petición. Entonces, ¿qué opinión merece este caso desde su perspectiva, aunque no le compete ahorita revisar este caso? Porque entendemos que una migrante que fue detenida sin apoyo de un intérprete, eso implica ¿qué? Exclusión y racismo, porque a usted no le puede venir y hablarle en mi idioma, o ellos no pueden venir y hablarle en su idioma porque no va a entender. Entonces, ¿qué se busca? La equidad y la justicia. Entonces, en este sentido, ¿qué opina usted al respecto de este caso? No tengo opinión, no conozco el caso. Cuando lo conozca, quizás pueda decirle alguna cosa, pero de ahorita, imagínense si yo como autoridad me basara en lo que me dicen, más no en lo que me prueban, pues estaría mal haciendo mi trabajo. Yo me baso en los hechos, en lo que puedo ver. Hoy día no he visto absolutamente nada. Entiendo lo que estoy viendo, que es una petición de libertad para Juanita. Eso es lo único que... Como funcionario, ¿qué compromiso asume? Ya lo dije y ya me puso el micrófono. ¿Nunca había escuchado usted este caso, perdóname? No. De hecho, a ver, lo que pasa es que, como dicen, zapatero a tus zapatos. Este caso, por mucho que sonara, no es competencia de la Embajada de México en Guatemala. Es competencia de la Embajada de Guatemala en México o de los consulados allá. Entonces, realmente uno, pues cuando escucha cosas, si yo escucho, detuvieron a un mexicano, pues ahí sí nos ponemos las pilas porque tenemos un consulado y un cónsul que tiene que trabajar en ese sentido. Cuando pasa, imagínense, y con todo el respeto del mundo, imagínense el número de migrantes guatemaltecos que son rescatados en México, porque muchas veces eso pasa, los rescatamos de camiones en donde los llevan así por días con un calor insoportable, muchos ya desmayados así, parados, y los rescatan las autoridades migratorias o de caminos y demás, y los entrega al Instituto Nacional de Migración y le avisa al consulado para después hacer la repatriación, si su situación es irregular, porque no es ilegal, es irregular. Cuando uno migra de manera irregular,
se expone a riesgos, y eso sabemos todos. Muchas veces los polleros que la gente no quiere denunciar, porque no quiere denunciarlos por la segunda oportunidad o por lo que sea, siguen haciendo de las suyas y dejan a la gente en el desierto, dejan a la gente encerrada en vagones de ferrocarril, en contenedores. ¿Por qué? Porque les da miedo y se van, y ahí los dejan a su suerte, mexicanos, centroamericanos o de cualquier parte del mundo. Por eso nosotros, junto con las autoridades de Guatemala, Estados Unidos y muchos otros países incluso, estamos pidiéndole a la población que no se exponga, que haga, porque hay mecanismos, que no los engañen. O sea, mucha gente, por ejemplo, saca su tarjeta de visitante regional y se va a trabajar a Chiapas con el café, con el cacao, y eso lo hacen año con año, y son miles. Y eso se puede hacer también a otros países, siempre y cuando se acerque uno a las embajadas y a los consulados a obtener la información adecuada. Pero si uno se deja engañar por estos enganchadores, polleros y demás, corre muchos riesgos. Nosotros en ese sentido estamos trabajando para lograr que sea la migración segura y ordenada y de manera regular. Yo se lo preguntaba por qué hace 2 años nosotros como Prensa Libre pedimos información aquí a la embajada. ¿Pidieron? Información de este caso a la embajada y no nos respondieron nada. También hemos estado llamando a la Fiscalía de México y no nos dicen nada. Llamamos a varias autoridades y como medios de comunicación no nos ponen atención. Entonces mi pregunta no es atención, querido amigo. Bueno, yo eso es lo le que voy a decir qué pasa. Siento, si yo ahorita le escribo y le digo, a ver, necesito que usted me diga qué dijo el periódico. Usted me va a decir, pues pregúntele al periódico, yo soy de Prensa Libre, o pregúntele al que corresponda. Exactamente ese es el tema. Por alguien de Guatemala en México, nosotros no tenemos respuesta, no tenemos información, carecemos de todo conocimiento, porque eso se lo tendrían ustedes como medio, preguntárselo al origen. Créanme. Pero es que, imagínense, la Fiscalía no le va a responder porque usted no es autoridad competente, y es un proceso jurídico. No, y es información personal. Imagínense que el periódico que me pregunte, oiga, ¿y quién es? Ah, mira, es un tal por cual, aquel dicho o es un santo y tal. Y luego resulta que no. Pues me carga a mí por andar dando información personal de un individuo, que hay una ley de transparencia y acceso a la información personal, tanto internacional como nacional. En México hay peticiones que no se responden. Obviamente yo sí creo en la cortesía. Yo preferiría que si me preguntan a mí, yo les respondería, no poseo información, no es un tema de la competencia de esta embajada, le sugerimos dirigirse a... Yo creo que es lo que haría, y que normalmente mi agregado de prensa es lo que hace. O sea, él cuando les responde a ustedes, les responde lo que se puede responder, lo que estamos en competencia de responder. Pero imagínense que yo les pregunto, oigan, ¿son de Huehuetenango? Sí, díganme cuánta población hay en el pueblo del otro lado de Huevo. Me van a decir, ¿yo qué voy a saber? Pregúntenle a ellos, ¿no? Es un poco esa lógica, para más o menos ir entendiendo claro por qué una autoridad judicial jamás va a dar información de una investigación o de un proceso jurídico. La información personal está restringida, por eso insisto mucho en que tiene que ser el tío o el padre los que hagan las peticiones, porque eso le da el peso de que tienen personalidad y lo tienen que probar además, es decir, con acta de nacimiento, para que se vea que presenta la cédula de ustedes. Por eso es mejor siempre padres, hijos o hermanos. Lo que yo voy a hacer es trasladarla a las autoridades guatemaltecas competentes. Y preguntar a México qué podemos hacer en la solicitud que hacen ustedes.
Son las dos cosas que yo ofrezco. No conozco el caso. O sea, yo no me puedo basar. Imagínense si yo, sin saber nada, o cualquier autoridad, imagínense que un juez se basa con lo que dicen la televisión, o lo que dicen los unos o los otros. La autoridad que va a juzgar el caso tiene que allegarse los elementos para tomar una decisión y hacer una sentencia, ¿no? En el caso necesario. A veces los procesos, y ahora después de la pandemia, han sido, se los digo por experiencia propia. Yo tengo un par de cosas que he tratado de hacer para reconocimiento de una persona, etc. Y llevamos 2 años que las autoridades están llevando todo de forma electrónica, muy lento. Todos los procesos se han atrasado, pero estamos hablando ya de 7 años, de más de 7 años. Entonces, los 5 previos a la pandemia, algo debió haber pasado, y es lo que yo también quiero saber. Si usted me explica qué pasó a su conocer, pero como yo les digo, yo me tengo que allegar la información de las partes para entender un poco qué está pasando en realidad. Entonces, no es que no quiera, es que no puedo, no tengo ni la competencia ni la capacidad para dar información. Entonces, yo les agradezco de verdad y les digo, o sea, tienen mi solidaridad como persona. Digo, yo adoro Guatemala y me encanta su tierra, por cierto. Huehuetenango me fascina. Hay unas cosas maravillosas ahí de la naturaleza y creo que algo podremos resolver. Denme chance. La que esperamos. Denme chance. Si algo les puede decir, por ejemplo, él que me conoce desde hace muchos años, porque él fue de los que salió esta embajada, si algo les puedo decir es que cuando doy mi palabra la cumplo. Entonces, voy a tratar de es lo que esperamos de usted, porque si usted lo dice, es que aquí no se puede hacer nada, no está en mi alcance, es que esperanza tenemos, pero si escuchando. No puedo hacer nada, no está en mi alcance, pero algo puedo esperar. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la cosa. Cuando dice, voy a echar la mano, voy hasta donde puedo alcanzar, tengo posibilidad de hablar con los que sí pueden. Eso es lo que voy a tratar. Tenemos esperanza. Sí, para decirnos que no tienen oportunidad, pero confiamos en Dios y confiamos en ustedes de que nos van a apoyar en ese sentido, porque ya no es justo que Juanita está pagando un delito que no cometió. Entonces, pero pedimos como mujer, como madre, como hermano, que ponga su mano en su conciencia y que nos ayude en esta carrera. La pongo en mi corazón, mi conciencia está tranquila. Ahí estamos, entonces, gracias por el apoyo desde ya. Bueno, pues no, me prohíben por las cosas del COVID darles y abrazos, pero se lo sientan como si se los estuviera dando de verdad. Bueno, muchas gracias. Igualmente, que Dios me los bendiga. Chao. Buen día. Muchas gracias. Así es como terminamos con la comunicación, contacto directo con el ministro de la embajada aquí en Guatemala. Entonces, así culminamos con esta transmisión, informándolos a los seguidores, amigos y personas que están pendientes al caso de Juanita. Y posteriormente vamos a dirigirnos a Relaciones Exteriores y hasta aquí vamos a dejar esta transmisión.